Abre tu Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Hoy vamos a continuar. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo tan conocido, ¿verdad? Llamado como como dice, el Salón de la Fama de la Fe, ¿no? Algo así. Y porque viene el ejemplo de muchos testigos, como se menciona, que vivieron por fe, ¿verdad? Y para fe. Entendieron lo que era agradar a Dios en esta tierra. Y es un ejemplo para nosotros. Obviamente el escritor lo hace para animar a sus oyentes, aquellos que está escrita la carta, que es, recordemos, es un grupo de judíos, ¿verdad? Creyentes, pero con un trasfondo judío, un origen judío, que en algún momento fueron iluminados a través del evangelio, creyeron en Jesús y empezaron a seguir a Jesús. Y empezaron a seguir a Jesús con fe, al grado de aún experimentar persecución, ¿verdad? Oprobios, cárcel, como vimos en el capítulo 10 al final. Pero llegó un momento donde al parecer su fe empezó a disminuir y ya no soportaron más cosas, ya no aguantaban cosas. Entonces estaban propensos a regresar al judaísmo. Muchos de ellos estaban regresando al judaísmo, ¿no? En ese momento todavía existía el templo, todavía estaba el sistema de sacerdotal, levítico, los sacrificios. Entonces muchos de ellos regresaban a eso. Y ya vimos todo eso en la carta, ¿verdad? Ya el escritor se encargó de mostrar que eso pues sería solo una pérdida de tiempo. Y no solo una pérdida de tiempo, sería una ofensa para Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto un camino mucho más excelente, ¿verdad? Ha provisto una ofrenda y un sacrificio más excelente que pueda hacer perfectos a los que se acercan a Dios a través de ese sacrificio que es el sacrificio de Jesús. Y no apreciar eso y regresar al judaísmo, al sistema levítico, es menospreciar precisamente pues lo que Dios ha provisto a través de Cristo. Entonces es un error muy grave, ¿no? El abandonar de esa forma a Jesús simplemente por la persecución. Ellos lo que están experimentando eso. Y claro, es una persecución, tenemos que considerarlo porque podemos juzgarlos muy duros, ¿verdad? Pero su persecución no se compara a lo que nos podemos estar viendo el día de hoy, ¿verdad? Ellos realmente, muchos de ellos estaban pues siendo, como vimos, encarcelados, despojados de sus bienes, ¿no? Quizás muchos de ellos murieron por Cristo. Nosotros no hemos llegado a eso. Sí hemos experimentado persecución, ¿verdad? Hemos experimentado burlas, quizás despojo de los bienes, no sé. O quizás pues eso, ¿no? Que tu misma familia deje de hablarte, ¿no? De buscarte, ¿no? Pero no se compara, ¿verdad? Pero aún así, la exhortación es tan real, ¿no? Y tan, pues sí, tan familiar para ellos como lo es para nosotros el día de hoy, ¿ok? La fe es probada, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Más preciosa que el oro, dice 1 de Pedro, capítulo 1, será probada, será pasado por fuego, ¿verdad? Así como el oro es pasado por fuego para purificarse, igual la fe tiene que pasar por pruebas para ver si es genuina. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces el escritor lo que busca es motivar a estos creyentes a seguir adelante, a no claudicar, a seguir con su fe, con la misma fe que reciben a Jesús, esa misma fe puesta en Él, que esa fe vaya creciendo. Eso es lo importante en nosotros, ¿ok? Entonces vamos a ver el capítulo, vamos a ver del verso 4, fue donde nos quedamos la semana pasada, al versículo 7, son 4 versículos, pero vamos a ver 3 ejemplos de fe que nos van a ayudar mucho a entender, ¿verdad? La semana pasada les hacía esta pregunta, ¿recuerdas? Les pregunté que si te considerabas un hombre o una mujer de fe, ¿no? Y decía esto, bueno, eso mucho depende del concepto de fe que tengamos, ¿verdad? ¿Qué es la fe para nosotros? Entonces, por este capítulo empieza mostrándonos qué es la fe, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada, y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y, perdón, es una definición no exhaustiva, una definición general de lo que es la fe bíblicamente, pero eso nos empieza a dar entendimiento de lo que es la fe. Y ahora, después de esto, vamos a empezar a ver los ejemplos, ¿no? Para que podamos ver cómo la fe puede verse, ¿verdad? Y ahí es donde podemos realmente contestar la pregunta si somos mujeres o hombres de fe. Entonces vamos a leerlo, verso 4 al 7, después de eso iniciamos con una oración, ¿ok? Dice así el versículo 4, Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado
porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Señor, te damos gracias por esta mañana, por traernos conmigo en este lugar. Gracias por permitirnos tener este espacio, Señor, este tiempo, este lugar para congregarnos, para reunirnos en tu nombre y para escuchar tu voz, Señor. Para adorarte como lo hicimos hace un rato, para alzar nuestra voz a ti, Señor, para poder proclamar tu nombre. Pero ahora, Señor, también poder escuchar tu voz. Es una forma en que podemos adorarte, al conocerte, Señor, al entender tu palabra y poder obedecer todo lo que tú nos enseñas. Así que es lo que te pedimos, danos entendimiento de tu palabra, Señor. Permítenos ver nuestro corazón reflejado en tu palabra, Señor, y que tú lo transformes de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Son 3 ejemplos, ¿te diste cuenta? El ejemplo de Abel, de Enoc y por último de Noé, ¿verdad? Y realmente está continuando con la historia que comenzó la semana pasada. El versículo 2, déjame leerlo, fíjate lo que dice. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos, ¿no? Entonces, pues empieza a hablar de los antiguos y el testimonio que ellos dejaron por la fe, ¿ok? Entonces, a través de ese testimonio podemos examinarnos nosotros si estamos viviendo de acuerdo a esa fe, ¿no? Porque lo más importante es esto. Vimos la semana pasada que al final del capítulo 10 terminó diciendo esto. Nosotros no somos de los que retroceden, ¿verdad?, para perdición, sino de los que tienen, ¿qué cosa? Fe para preservación del alma. Entonces lo importante es, ok, si la fe es necesaria, importante para preservar el alma, tengo que entender qué es la fe, ¿verdad? Y entonces empieza a explicar lo que es la fe y a darnos ejemplos de fe para que examinemos nuestra fe realmente, ¿no? Yo sé que a veces es un poco difícil, ¿no?, de decir, ok, tengo que examinarme otra vez. Y hay gente que se llega hasta ofender cuando tú le dices, oye, examina tu forma de vivir, ¿no? Y gente se ofende, ay, otra vez está diciendo que tengo que examinar mi vida, otra vez está diciendo que no soy creyente. Yo no estoy diciendo que no seas creyente, yo solo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y la Biblia muchas veces y todo el tiempo nos exhorta y nos anima a examinarnos, a examinar nuestro corazón, a examinar nuestra fe, aún como creyentes. Pablo le dice a los corintios, examinaos si estáis en la fe, ¿no? Y no tienes por qué ofenderte. Es algo que Dios nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos totalmente seguros de que tenemos una fe puesta en Él y que estamos viendo de acuerdo a esa fe, que nuestra fe es genuina. Él no quiere que lleguemos un día a la presencia de Dios y que escuchemos decir, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad, ¿verdad? Nadie quiere escuchar eso, menos aquellos que sirvieron a Dios, que pensaron que tenían una fe genuina y servían a Dios, pero que un día Jesús les va a decir, nunca te conocí. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre, sí, pero nunca viviste por fe. No fue una fe genuina. Entonces, no es malo escuchar una y otra vez que la Biblia nos diga, examina tu fe, examínate. Y esto precisamente es el tema de Hebreos. El tema de Hebreos es examínense, ¿verdad? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es lo que está pasando con estos creyentes. Realmente están endureciendo su corazón a la voz de Dios, ¿verdad? La fe viene, ¿recuerdas por dónde? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra. Eso es muy importante que quede muy claro y que lo entendamos. Nuestra fe está basada no en una corazonada como la semana pasada, no en supersticiones, no en un buen deseo. Está basada en ¿qué? En la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice. Ahí está nuestra fe. Nuestra esperanza está en Él, no en una corazonada, como decía, en un sentimiento en nuestro corazón. Está basada en lo que Dios dice. Algunas veces cuando llega una persona y es nueva, ¿no?, o le estoy compartiendo el evangelio, le hago esta pregunta, ¿crees en la vida eterna? Muchos no creen. Muchos otros dicen, sí, ¿no? Y yo les digo, ¿por qué crees en la vida eterna? Y muchos, o sea, haz esa pregunta a gente que obviamente que no es creyente, que les compartiendo el evangelio, y va a escuchar respuestas muy interesantes, ¿no? Muchos dicen, pues es lo que me enseñaron, ¿no?
Es lo que me dijeron de niño, ¿no? La vida eterna, ¿no? Estar en el cielo. Y les digo, no, yo creo en la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso es fe. ¿Se dan cuenta? No es una corazonada, no es algo que me enseñaron. Es algo que yo ya leí y que entendí y que he creído con todo mi corazón. Yo creo en la vida eterna porque Jesús fue lo que prometió a través de su sacrificio. ¿Estás de acuerdo? Y eso es fe. Por eso es importante estudiar la palabra, meditar en ella y abrazarla y aferrarnos a ella por todo lo que Dios dice, porque esa es la única verdad. Porque por fe andamos, no por vista, ¿recuerdas? Entonces, es importante entender eso, lo que es la fe y cómo llega a nosotros la fe, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que todos realmente tenemos fe, tenemos confianza, pero ¿dónde está puesta esa fe? El valor de la fe está en eso, ¿dónde está el objeto de nuestra fe? ¿Verdad? Y nuestra fe está basada en una persona, en Dios. En Dios. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho por nosotros y lo que ha prometido, lo que su palabra dice. En eso está basada nuestra fe como hijos de Dios. Entonces, vemos el ejemplo de estos 3 hombres, testimonios de los antiguos, ¿verdad? Y empieza a mostrar, el primero que aparece es Abel. La semana pasada lo primero que nos mostró fue la creación misma, ¿recuerdas? No fue un ejemplo de un antiguo, pero nos mostró cómo Dios creó todas las cosas. Y por la fe entendemos, ¿verdad?, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Así de sencillo. Pero ahora empieza a hablarnos de testigos. Y el primero que presenta es Abel, ¿verdad? Abel, y vamos a ir a Génesis, si me acompañas, Génesis 4. El primer ejemplo de un antiguo que recibió buen testimonio por su fe es este hombre llamado Abel, ¿verdad? Y todos conocemos la historia de Abel. Abel fue uno de los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Génesis 4, vamos a ver desde el inicio, ¿verdad?, cómo vivió este hombre por fe. Es muy interesante que no presenta a Adán y a Eva, ¿verdad? Pudo haberlo hecho, pero no lo hace, ¿verdad? ¿Hubo fe en ellos? Sí hubo fe, sí hubo fe. Al final de Génesis 3 vemos la fe de ellos. Es más, todavía el capítulo 4, versículo 1 muestra esa fe. Ahorita te voy a decir por qué. Pero creo que el escritor presenta a Abel, ¿por qué? Porque ya hay pecado en el hombre, ¿verdad? Y esa es la condición de nosotros el día de hoy. Ya hay pecado. Ellos ya adquirieron esa naturaleza pecaminosa. Caín y Abel ya nacieron con el pecado. ¿Te das cuenta de eso? Adán y Eva no. Ellos pecaron y se hicieron pecadores en ese momento, eran perfectos. Pero Caín y Abel nacieron ya con esa naturaleza como tú y yo. Entonces empieza a poner el ejemplo de personas que están en la misma situación que tú y yo. ¿Ok? Entonces dice así el verso 1 de Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿no? Te decía que aún aquí vemos la fe de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una promesa de Dios, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y es la promesa. O sea, tu simiente, le dice a la serpiente, va a herir la simiente de la mujer, pero va a ser una herida en el calcañar, que es el tobillo. Pero la simiente de la mujer va a irte en la cabeza, una herida de muerte, a la simiente de la serpiente, que es Satanás precisamente. Cuando recibió esta promesa, porque es lo que se conoce como el protoevangelio, que es la primera mención del evangelio en la Biblia. Y cuando reciben esa promesa, es una promesa, Adán y Eva, ellos creen en eso. Ellos creen que va a haber un salvador. Ellos creen que su simiente, de ellos va a venir un salvador que va a derrotar a la simiente ¿de quién? De la serpiente, ¿verdad? Ellos creían eso. Tanto fue así que su primer hijo le ponen Caín, que significa adquirido por Dios. O sea, ellos estaban pensando que Caín iba a ser esa simiente que iba a derrotar a la serpiente. Claro, tú y yo sabemos que iban a pasar muchos siglos, ¿verdad?, para que llegara esa simiente que es Jesucristo.
Pero ellos pensaron eso. O sea, ellos pensaron inmediatamente, el hijo que van a hacer, él es el que va a darnos libertad, ¿no? Entonces ahí vemos la fe de ellos. Ellos creyeron. Pero el ejemplo que nos da es el de Abel, ¿no? Entonces nace el primer hijo que se menciona es Caín. Recordemos, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, ¿no? No solamente porque diga Caín ni Abel quiere decir que no tuvieron más hijos, porque de ahí salen con que, bueno, ¿y dónde está la esposa de Caín? Obviamente la esposa de Caín fue su hermana. ¿Estás de acuerdo? Y quizás hasta su sobrina, su tía, no sé. O sea, Adán y Eva tuvieron más hijos, ¿ok? De ahí nacieron todos, venimos de ahí. Otro tema, ¿verdad? Pero se menciona solamente a Caín y Abel porque es por el problema que tuvieron. Fíjate lo que dice entonces. Después, verso 2, dio a luz a su hermano Abel, que es el que menciona el escritor de Hebreos. Y Abel fue pastor de ovejas, él se dedicaba a eso, a pastorear ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra, él era agricultor. Los dos tenían un oficio diferente. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él era agricultor, ¿recuerdas? Entonces trae una ofrenda a Dios. ¿Y lo trae de qué? De su trabajo, de su labor, del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de su labor, de su trabajo. Él era pastor de ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué sucede? Fíjate lo que dice el verso 4 final. Y miró Jehová, ¿con qué? Con agrado. Recuerda eso. Agrado. De que habla de agradar, ¿verdad? Miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado, ¿a quién? A Caín y la ofrenda suya. Entonces eso es lo que sucede. Los dos traen una ofrenda delante de Dios, cada uno de acuerdo al fruto de su trabajo, ¿verdad? Pero Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y Abel, pero no ve con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces, ¿qué sucede? No nos explica por qué, ahorita lo vamos a ver en Hebreos, pero sí nos dice lo que sucede. Y entonces dice el verso 5, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? Que Caín se enfureció, se enojó en gran manera y decayó su semblante. O sea, no solo se enojó, se deprimió por lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Qué increíble. O sea, Dios le hace esta pregunta, ¿por qué estás así? ¿No? Y Caín pues le había dicho, pues porque no te agradé, ¿no? Porque a mí me viste mal y a mi hermano me viste bien. ¿Cuántas veces nosotros respondemos de esa manera? Pero Dios dice, esa pregunta muestra algo, no tienes por qué estar así. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la cuestión de Dios es, no tienes por qué estar así. Si alguien más es reconocido y tú no tienes por qué estar así. ¿Verdad? Fíjate lo que dice entonces. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? ¿Qué le está diciendo? Pues no lo hiciste bien. Hazlo bien. Y serás, ¿qué cosa? Enaltecido, porque eso es lo que buscaba Caín. Nuevamente hay pecado en el corazón de este hombre, ¿te das cuenta? Entonces empezamos a ver cuál fue el problema. Él estaba dando una ofrenda, pero ¿para qué? Para enaltecerse. ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta? Y dice, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Le está diciendo, si quieres seguir ahí, mira, el pecado está ahí tocando. ¿Le vas a abrir? El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Está diciendo, tú puedes vencerlo. Si bien hicieres. ¿Verdad? ¿Cómo responde Caín? Es importante ver esto, que vamos a entender por qué Dios no miró con agrado a Caín. Fíjate cómo responde. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. No. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. El primer hombre que nació en esta tierra, por lo menos que se menciona en la Biblia, es el primer asesino. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y asesino de quién? De su propio hermano. Esto es muy fuerte en la Biblia. Le dice, vamos a un picnic, hermano. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Hasta dónde llegó eso? El pecado. Dios se lo advirtió, le dijo, el pecado está a la puerta. Tú sabes si le abres. ¿Cuál es tu problema? ¿Te duele que no te reconozca? ¿Te duele que haya reconocido más a otra persona que a ti? Haz lo correcto.
haz lo correcto. Tu decisión está ahí. Si eres bien, serás enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta. Jehová dijo a Caín, verso 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Pon atención en las preguntas que Dios hace en la Biblia. Las primeras preguntas. La primera pregunta que le hace al hombre, ¿cuál fue? ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? Le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes de mí? Y aquí también le dice, ¿dónde está tu hermano? Como si Dios no supiera. Claro que él sabe. ¿Dónde está tu hermano? Lo que está buscando es ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Dónde está tu hermano? Y él responde, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Te das cuenta de la dureza del corazón de este hombre? No sé. ¿Acaso yo soy guarda? Pues tú eres el mayor. Y él dijo, ¿qué has hecho? O sea, Dios sigue buscando ese arrepentimiento. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cuántas veces tomamos esa actitud? Grande es mi castigo. No, grande no es tu castigo, grande es tu pecado y no te das cuenta. ¿Verdad? Entonces esto nos ayuda a entender por qué Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda y no con agrado a Caín. Porque en el corazón de Caín ya estaba esto. Ya estaba esta dureza, ¿se dan cuenta? Solamente se manifestó. Entonces vamos a regresar a Hebreos. Ya viendo la historia vamos a poder entender un poco mejor lo que explica aquí. Dice, por la fe. Importante, esta frase va a aparecer muchas veces en este capítulo. Por la fe. Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Porque quiere enseñarnos esto, por la fe vivieron de esta manera. Y comienza diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, aquí ya nos empieza a explicar, o sea, un más excelente sacrificio. El sacrificio de Caín no fue malo, quizás hasta fue excelente. Pero el de su hermano fue más excelente, ¿se dan cuenta? O sea, créemelo, visiblemente, ¿qué sacrificio yo habría visto mejor? Pues unas florecitas, ver una verdurita y que un animal muerto ensangrentado. O sea, créemelo, no, pues yo me quedo con esto, ¿no? La sangre y eso no va conmigo. O sea, no es que fue malo, pero dice aquí que Dios ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, la diferencia no está en lo sacrificado. ¿Me explico? Ni siquiera está en la manera en que se hizo el sacrificio, sino en la fe del que ofreció el sacrificio. ¿Sí lo ven? O sea, el escritor de Hebreos nos muestra cuál fue el problema realmente de Caín. No hubo fe. No hubo fe en él al ofrecer su ofrenda a Dios. O si hubo una fe, fue una fe menor a la de su hermano. Y entonces la diferencia es eso, la fe del que ofrece. Entonces es necesaria la fe para poder adorar correctamente a Dios. Porque ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban adorando a Dios a través de una ofrenda, un sacrificio. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros nos habla de adoración. Y si queremos adorar a Dios, realmente necesitamos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa necesitamos? Fe. ¿Te das cuenta de eso? Necesitamos fe. Eso es lo que Dios está viendo en nuestro corazón. Más que lo que estamos ofreciendo, está viendo nuestro corazón. Es lo que decimos, ¿verdad? En el tiempo de las ofrendas decimos eso. Dios está viendo tu corazón. Porque es lo que la Biblia nos enseña. Está viendo corazones, no está viendo cantidades. A Él no le impresiona eso. Lo que Dios le impresiona es un corazón que está confiando en Dios. Totalmente. ¿Recuerdas esta viuda que va y deja su ofrenda? Y Jesús realmente llama a sus discípulos y dice, miren lo que está pasando. Esta mujer dio una monedita de 20 centavos. Hubo muchos que llegaron y dieron billetes de miles,
de 500, ¿no? De 200, obviamente es un decir, ¿no? No fueron así. Pero esta mujer dio 20 centavos. ¿Qué quieres que veamos? Que esta mujer dio todo lo que tenía. Muchos han dejado lo que les sobra, pero esta mujer dio todos sus sustentos, todo lo que tenía. Y eso es fe. ¿Se dan cuenta? Para adorar correctamente a Dios necesitamos fe. Y me recuerda mucho esto. Somos llamados a adorar a Dios. Somos llamados a presentar un sacrificio a Dios. ¿Sí sabías esto? Déjame leer Romanos 12:1 y verso 2. Romanos 12:1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos. ¿Recuerdas? Tu cuerpo. No solo tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo como un sacrificio vivo. Dios nos pide esto. Que nos presentemos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo. ¿Qué cosa? Agradable a Dios. ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín? No fue agradable a los ojos de Dios. Eso es importante, agradar a Dios. Un sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes, dice, no te conformes a este siglo, a este mundo, al sistema de valores de este mundo, a sus pensamientos, a su filosofía. No te conformes a eso, porque eso no te va a ayudar a agradar a Dios. No vas a vivir por fe, sino ¿qué cosa? Transfórmate por medio de ¿qué? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios, entender sus promesas. ¿Verdad? Porque tu entendimiento tiene que ser renovado para que haya una fe genuina en ti. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se trata de agradar a Dios, ¿verdad? Y Abel agradó a Dios. Dios vio a Abel y a su ofrenda con agrado. ¿Por qué? Porque hubo fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Cómo? O sea, ¿cómo Abel pudo agradar a Dios por fe? Porque también escuchó a Dios. Abel puso mejor atención a lo que Dios le pidió. Caín no. ¿Se dan cuenta? Caín no. No importa cuánto deseo, cuánto anhelo haya en nuestro corazón de agradar a Dios, no importa eso. Lo que importa es si realmente lo estamos haciendo como Él nos lo pide. ¿Sí se dan cuenta? Porque Caín dio una ofrenda. No es que no dio nada, o sea, Caín realmente entregó algo. Yo imagino que también lo preparó y se esforzó en hacerlo. O sea, por eso se enojó, por eso se sintió mal. Pero su corazón no estaba enfocado en lo que Dios le estaba pidiendo, ¿se dan cuenta? Necesitamos conocer y entender lo que Dios nos pide para adorarle correctamente. Y eso es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Mucha gente erróneamente piensa, yo adoro a Dios a mi manera. Qué error, porque entonces está haciendo lo que hizo Caín. No puedes adorar a Dios a tu manera, porque esa adoración no es por fe. ¿Sí me explico? Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Tienes que entender la manera en que Dios te está pidiendo que le adores y creerlo y hacerlo como Él te lo pide. Esa es la fe que vemos aquí. Esa fue la ofrenda que agradó a Dios, la de Abel. Caín y Abel recibieron la misma educación de sus padres, ¿estás de acuerdo? La misma educación y la misma información de lo que había sucedido en el Edén. Muchos dicen, y estoy de acuerdo también con eso, aunque no es el punto aquí. Muchos dicen, ellos aprendieron del sacrificio que Dios hizo para cubrir la desnudez de ellos, ¿recuerdan? Ellos se taparon con hojas de higuera, que era fruto de ¿qué? De la tierra, ¿verdad? Y Dios dijo, no,
Los vistió de pieles de animales, ¿recuerdas? Hubo un sacrificio. Y muchos dicen, ahí Dios le mostró a Adán y Eva realmente el sacrificio que él iba a hacer y lo que le iba a hacer agradable a él. Y eso ellos seguramente se lo transmitieron a sus hijos, a Caín y a Abel. Ellos conocían la historia del huerto. Definitivamente ellos conocieron la historia de lo que sucedió. Entonces muchos dicen, Caín no adoró a Dios como realmente tenía que hacerlo, como lo había aprendido. Quizás fue eso. Pero el punto es que no hubo fe. ¿Por qué? Porque no atendió lo que Dios le estaba pidiendo y como se lo estaba pidiendo. Por lo tanto, Caín no estuvo en desventaja con Abel. La diferencia fue su fe, ¿se dan cuenta? No quiere decir que Caín dijo, pues es que yo no sabía que te gustaba más la sangre, Señor, que los jitomates. ¿No? No, Abel sabía igual que Caín. Caín sabía igual que Abel. ¿Se dan cuenta de eso? Si no, se hubiera sido injusto de parte de Dios. Pero Dios por eso le dice, ¿por qué decae tu semblante? Le dio la oportunidad, ¿verdad? Si eres lo correcto, ¿no serás enaltecido? O sea, en esa pregunta está dando por hecho que Caín sabía y había sido informado de la manera en que tenía que adorar a Dios. ¿Estás de acuerdo? Si eres lo correcto, serás enaltecido. Entonces no podemos venir así a adorar a Dios a nuestra manera. ¿Me explico? Es un grave error. Tristemente la iglesia cristiana está llena de personas, hombres y mujeres, con esa actitud de yo adoro a Dios como yo quiero a mi manera. Y no se trata de eso. Se adora a Dios como Él me pide que le adore. Porque es la única manera en que voy a poder agradarle. Muchos cometen el grave error de buscar, según adorar a Dios, pero no están agradando a Dios, están agradando a ellos mismos. Y eso es lo que está haciendo Caín. Por eso necesitamos fe, creer en Dios y creerle a Dios, ¿recuerdas? Para poder adorarle correctamente. Fíjate lo que dice ahora. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué cosa? De que era justo. Qué increíble eso. Por lo cual, por la fe, no por la ofrenda, por la fe, alcanzó testimonio de que Abel era ¿qué cosa? Justo. ¿Qué quiere decir eso? Justificado. Qué increíble. Desde aquí empezamos a ver la justicia por medio de la fe. Cuando Pablo presenta su argumento, el primer hombre que presenta es Abraham, ¿verdad? Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero eso no lo vemos desde Abraham, lo vemos desde Abel. Por lo que dice Hebreos, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Recuerda esta palabra testimonio, testigo. Y dijo el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nos está mostrando el testimonio al que alcanzó Abel, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué cosa? Justo. A través de esta ofrenda, su vida mostró esa justicia, ¿se dan cuenta? Abel fue justificado por el único medio posible, que es la fe. Recuerda el verso 38 del capítulo 10, ahí arriba en tu Biblia. 10:38, mas el justo vivirá ¿por qué? ¿Recuerdas? Por fe. Y aquí lo estamos viendo. Abel alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Por qué? Por su fe. Por la fe. Entonces la fe tiene que verse de esta manera. Alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Dónde se vio ese testimonio? Es interesante. ¿Alcanzó el testimonio de quién? De Dios. Dios testificó que era justo. ¿Sabes dónde? Mateo 23. Déjame leerlo. Mateo 23:35. Jesús está exponiendo a los fariseos. Los está reprendiendo, mostrándoles: ustedes han asesinado a los profetas. La sangre de ellos clama como la de Abel, ¿recuerdas? A Caín. Clama. Fíjate lo que dice: para que venga sobre vosotros, Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre, está diciendo Jesús, son palabras de Jesús, toda la sangre justa. ¿La sangre qué cosa? Justa, de justos, que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, ¿qué cosa? El justo. Son palabras de Jesús.
Jesús declarando, Abel fue justo. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matases entre el templo y el altar. Y ahí vemos eso. Por su fe, Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Claro que lo que enfoca aquí es lo que ocurrió en Génesis, dando Dios testimonio de sus ofrendas, porque Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Como te decía, no nos dice exactamente cómo fue que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel, pero seguramente fue consumiéndolo en ese momento con fuego del cielo, como sucedió más adelante con Elías o con David. Hacían su ofrenda y se consumía. Seguramente eso sucedió, no lo dice el pasaje de Génesis, pero en ese momento quizás fue la forma en que Dios dio testimonio de que su ofrenda era agradable. ¿Ok? Pero lo que nos enseña es esto: Dios dio testimonio de esa fe. Pero no termina ahí, dice además al final del verso 4, y muerto. ¿Muerto quién? Abel. Aún habla por ella. ¿Por qué? Por la fe. Y muerto aún habla por ella. ¿Qué pasó con Abel? Murió. Vimos la historia, ¿verdad? ¿Por qué murió? Porque su hermano Caín lo asesinó. ¿Por qué lo asesinó? Porque Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano, pero la suya no, ¿verdad? Por eso lo asesinó. ¿Qué nos muestra aquí? Abel murió. ¿Por qué? Por su fe. ¿Sí lo ven? La fe, sí, la fe nos lleva a agradar a Dios. Es el medio para poder agradar a Dios. Es lo que estamos viendo. Pero algunas veces agradar a Dios implica ser aborrecidos hasta la muerte. Si no, pregúntale a Abel. Nuevamente vemos esta ¿cómo decirlo? Ya no encuentro palabras, pero esa doctrina tan torcida y horrible de pare de sufrir, ¿verdad? Pregúntale a ver si fue así su fe. Todo aquel que venga y te diga, mira, tú entrégale tu vida a Jesús y tus problemas se van a terminar, te está mintiendo. Sí, va a haber, el problema más grande en tu vida se va a resolver. Muerte eterna. Vas a pasar de muerte a vida, dice la palabra. Pero en este mundo no necesariamente te va a ir bien. Pregúntale a Abel. Si vas a vivir por fe, tienes que considerar esto. Abel por su fe no hizo nada. ¿Qué hizo? Solamente darle una ofrenda a Dios con fe en su corazón. Y con eso su hermano lo engañó y lo asesinó. ¿Sí lo ven? A veces pensamos que si buscamos agradar a Dios, nos tiene que ir bien. Pero no siempre es así. Abel es testimonio de esto. Él murió por su fe. Ni cuenta se dio de lo que pasó. Pero muerto aún habla por ella, ¿te das cuenta? Aún habla por ella. A pesar de la injusticia que él sufrió, Abel recibió la aprobación de Dios y la preservación de su alma. ¿Recuerdas el versículo 39? No somos de los que retrocede para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí está Abel. La muerte física de Abel no silenció su fe, porque muerto aún habla por ella. La vida de Abel es un ejemplo de fe, de una fe que adora a Dios. ¿Se dan cuenta? Nos habla de adoración. Vamos a ver el siguiente ejemplo, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto
para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado, ¿a quién? A Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Enoc, nuevamente esa frase, por la fe. Eso es lo importante. ¿Por qué? Por la fe. Todo esto que nos va a hablar es porque por la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La historia de Enoc la encontramos en Génesis 5. Okay, estamos en Génesis 4. Qué interesante, ¿va? El Hebreos 11:4 nos habla de Abel. Y en Génesis 4 vemos la historia. Hebreos 11:5 nos habla de Enoc y en Génesis 5. Entonces es fácil ubicarlo, ¿va? Fíjate, Génesis 5, acompáñame a ver rápidamente eso. ¿Qué es lo que dice? Porque dice aquí que fue traspuesto para no ver muerte, pero ¿qué es lo que nos dice la historia en Génesis? Génesis 5, voy a leer desde el verso 18, dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Jared era el padre de Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Y qué pasó con Jared? Murió. Génesis 5 es una genealogía. ¿Lo has leído? Importante. ¿Por qué? Porque esa genealogía nos muestra algo que todo hombre iba a experimentar, que es la muerte. Nos narra cómo nació, cuánto tiempo, qué edad tenía cuando tuvo sus primeros hijos y después nos narra a qué edad murió. Pero murió. Pero hay uno que no muere y es precisamente este hombre llamado Enoc. Y vivió Enoc, verso 21, 65 años y engendró a Matusalén. ¿Recuerdas Matusalén? El que vivió más años, ¿verdad? En la tierra. Y caminó, verso 22, pon atención a esto. Y caminó Enoc con Dios. De nadie más se habla así en Génesis 5. Solo de este hombre. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero no murió, dice. No, dice que fueron los días de Enoc de 365 años. Verso 24, caminó pues Enoc, ¿con quién? 2 veces dice esto. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Esa es la historia de Enoc. El único que no muere es este hombre. Pero nos está diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Es muy interesante porque en esta versión Septuaginta, hemos hablado de ella, que es la traducción del Antiguo Testamento, que es hebreo, al griego. Esta traducción se llevó a cabo antes de Cristo, como 200 años antes de Jesús. ¿Okay? Entonces era, digámoslo así, era la Biblia que se tradujo del hebreo al griego en los tiempos de Jesús, la que se usaba, la Septuaginta. ¿Okay? Ya la lengua que más se usaba en ese tiempo era el griego precisamente. Entonces, claro, los hebreos tenían su Biblia hebrea seguramente, pero también muchos de ellos, por el lenguaje que ya estaban recibiendo, ellos tradujeron el Antiguo Testamento de hebreo al griego, y era esa Biblia la que ellos usaban. ¿Okay? Y el escritor de Hebreos seguramente era la que él usaba, porque hay muchas citas que hemos visto que no son iguales a las que aparece en nuestra Biblia, pero porque son traducciones de esa versión de la Septuaginta. ¿Okay? Y aquí también ocurre algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en la Septuaginta, y tú lo puedes buscar en internet, ¿okay? Puedes buscar la versión Septuaginta y la vas a ver, aparece ahí en línea. ¿Okay? Pero lo interesante es que en Génesis 5, verso 22, verso 24, cuando mencionan que Enoc caminó con Dios, la frase caminó con Dios se traduce como agradó a Dios. O sea, esa traducción del hebreo al griego, en griego no se traduce como caminó con Dios, como aparece en castellano en nuestra Biblia, sino aparece como Enoc agradó a Dios. Y ese es el sentido, porque el verso 6 habla de eso, porque sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Entonces es muy interesante cómo para ellos, ¿no? El caminar con Dios era esto, vivir agradando a Dios.
¿Sí lo ven? Es la forma en que uno puede caminar con Dios, vivir agradando a Dios. Es más, al final de aquí del verso 5 lo dice: antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? Agradado a Dios, Hebreos 11:5. Entonces habla de eso. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y como veíamos, ¿de qué forma? Pues caminó con Dios, vivió agradando a Dios. Por eso es que Enoc no vio muerte, porque caminó con Dios. La vida de Enoc se caracterizó por caminar con Dios. Pero ¿por qué no caminaba con Dios? Piensa en esto, ¿por qué caminaba con Dios? O sea, ¿cuál era el objeto de Enoc al caminar con Dios? ¿Qué es lo que Enoc estaba buscando al caminar con Dios? Estaba buscando que su esposo regresara a casa, ¿no? Que su esposa regresara a casa. Estaba buscando casarse, ¿no? Estaba buscando que su hijo dejara las drogas. O sea, ¿a qué voy? Muchos buscan a Dios por estas cosas. Y no es que esté mal. No es que esté mal. A veces Dios nos llama a través de esas cosas. Pero el punto no era eso. Y no caminó con Dios porque su objeto era Dios mismo. Lo que buscaba Enoc era compañerismo, era comunión con Dios, ¿se dan cuenta? No solo era que arreglara su problema, busco a Dios para que arregle mi problema, no, busco a Dios porque quiero estar con Él. Me deleito en tener comunión con Él, en agradarle. No hay otra forma de caminar con Dios si no es agradándole. ¿Se dan cuenta? No hay otra manera de poder caminar con Dios si no es siéndole agradable. Nuevamente volvemos a eso. No podemos acercarnos a Dios y buscar agradarle en nuestra propia prudencia. Es que yo así a mí me gusta adorar a Dios. Estás en un error muy grave. Necesitas entender y conocer a Dios para que puedas entender la manera en que Él te pide que te acerques y que le agrades. Es donde muchos fallan. Pero no, que es un ejemplo de ese, caminar con Dios, agradando a Dios. ¿Por qué? Porque el objeto de su caminar con Dios era Dios mismo. Piensa eso. ¿Por qué estás aquí? Sí, a lo mejor Dios te atrajo a través de una aflicción, a través de una prueba. Tu matrimonio está sufriendo, tu familia está deshaciendo, te corren de tu trabajo, no sé, muchas cosas. Pero el punto es que aprendas a agradar a Dios. Dios puede resolver tu problema, sí, lo puede hacer. Pero tienes que aprender a caminar con Dios, a agradar a Dios. Abel, qué interesante. Abel, por la fe, agradó a Dios. ¿Y qué pasó con Abel? Murió. Enoc por fe agradó a Dios. ¿Y qué pasó? Y no murió. ¿Te das cuenta? A ver qué nos toca. ¿No? Pero lo importante es que por fe busquemos agradar a Dios. Muramos, vivamos, buscamos serle agradable a Él siempre. 2 Corintios, ¿recuerdas? Capítulo 5. Ausentes o presentes, buscamos serle agradable. Eso es lo que vemos tanto en Abel como en Enoc. Y dice entonces, regresando a Hebreos 11:5, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Me imagino, dice que no fue hallado. O sea, me imagino que sus familiares, sus amigos estuvieron buscando a Enoc, ¿no? Pusieron alerta Amber, ¿no? Está ahí, se busca, ¿no? Y por un buen tiempo, pero no lo hallaron. No hallaron su cuerpo. Es como si Enoc simplemente desapareció. ¿Por qué? Pues aquí dice porque lo traspuso Dios. Es como si, decía un amigo, es como si Enoc caminó tanto con Dios que un día Dios le dijo: oye, estamos más cerca de mi casa que de tu casa, quédate ya conmigo, ¿no? Así. Y ya nadie lo encontró. Qué increíble, ¿no? Dios tiene poder para transportar a una persona de fe a su presencia sin que experimente la muerte. Esa palabra transpuso, transponer,
habla de eso, transportar a alguien, ¿no? Cambiarlo de un lugar a otro. Dios tiene el poder de hacer eso, ¿sí sabías? Sin que experimente la muerte. Así lo hizo en el caso de Enoc, y sabes algo, así también lo hará cuando Jesús regrese por su iglesia, ¿verdad? Es la promesa que tenemos. ¿Sabías eso? ¿Sí sabías eso? Necesitas saberlo porque es fe. Es una esperanza que tenemos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 habla de eso, ¿verdad? Es un misterio. No todos dormiremos, ¿verdad? Algunos seremos transformados cuando Él venga. Y veremos a Jesús en las nubes. Y no experimentaremos muerte. El arrebatamiento de la iglesia, conocido como el rapto de la iglesia. Va a suceder. ¿Dios puede hacerlo? Sí. Ya lo hizo, ¿verdad? Y no solo con Enoc. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces, es por fe. Por vivir vidas que agraden a Dios, que caminen con Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuevamente, Abel alcanzó el testimonio, ¿verdad? Por su fe. Aquí igual, Enoc, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de Enoc fue un testimonio de eso, de agradar a Dios. Eso es caminar con Dios. Por lo tanto, la vida de Enoc es un ejemplo de fe, de una fe que camina con Dios. ¿Recuerdas? La vida de Abel es un testimonio de una fe que adora a Dios. La vida de Enoc es un testimonio de una fe que camina con Dios, que vive agradando a Dios. Por eso dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, al caminar con Dios, Enoc vivió agradando a Dios. Por lo tanto, el sentido es que sin fe es imposible caminar con Dios como lo hizo Enoc. Sin fe es imposible vivir agradando a Dios. Y recuerdas que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? No viene por una corazonada de que, pues mira, así yo agrado a Dios porque así yo siento bonito en mi corazón cuando le adoro, cuando le agrado. No, así yo camino con Dios. No, pero la Biblia dice esto. No, a mí no me importa lo que la Biblia dice. Yo camino así porque así yo siento en mi corazón. Tu corazón es malo y perverso más que todas las cosas, se te engaña. Recuerda eso. La fe viene no por un corazón perverso y malo, sino por oír y oír la palabra de Dios. Necesitas meditar en la palabra, necesitas conocer las verdades escritas en ellas y necesitas vivir de acuerdo a ellas para poder vivir agradando a Dios, porque sin fe es imposible. Necesitas creer lo que Dios dice en su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice aquí, es necesario esto, que el que se acerca a Dios, y recuerda, esto es un concepto que ha estado mencionando el escritor de Hebreos, los que se acercan a Dios, los que se acercan a Dios, los que se acercan a Dios. Estos hombres dicen, yo me voy a acercar a Dios, pero a través del judaísmo, porque por aquí ya no me gustó. Entonces otra vez el sistema levítico. ¡Ey! No, ese ya no es fe. ¿Sí se dan cuenta? Te estás acercando a Dios, pero eso no es acercarte a Dios. Dios ya dijo cómo debemos de acercarnos a Él, a través de la fe en Jesucristo. ¿Verdad? No a través de como tú quieras. Bueno, entonces ya no me gustó por aquí, pues me regreso al judaísmo, ahí me va mejor, ¿no? Me regreso al catolicismo, ahí estaba mejor. No, eso no es fe. Eso no es fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así de sencillo. Pues es lógico, sí, pero para muchos no es lógico. Muchos se acercan a Dios, vienen a la iglesia, pero ni creen en Dios realmente. Y creer que le hay, no está hablando solamente de creer que Dios existe, sino que creer que lo que Él dice es verdad. No solo es creer en Dios, sino es sobre todo creerle a Dios. Porque dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Decir que crees en Dios, pero no le crees a Dios, solo te pone al nivel de un demonio. ¿Verdad? Necesitas creerle a Dios, vivir de acuerdo a su palabra. Nos sorprenderemos de saber cuántas personas al día de hoy buscan acercarse a Dios, pero en el fondo no creen que Él existe realmente. No tiene sentido. Es necesario acercarnos a Dios creyendo que Él existe y que responde a nuestra fe. Por eso dice, y que es galardonador de los que le buscan. La segunda cosa necesaria es esta: creer que Dios recompensa a los que le buscan.
sin merecerlo. Qué increíble. Es galardonador de los que le buscan. Cree así, camina por fe. Si hay un galardón. ¿Y sabes cuál es ese galardón? El mismo. Estar con Él en la eternidad. Claro, va a haber muchas bendiciones de estar con Él, pero sobre todo es Él. Así caminó Enoc con Dios, ¿recuerdas? Vamos a ver el último ejemplo. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora vemos a Noé. Por la fe, Noé. La historia de Noé también la encontramos en el libro de Génesis. Es un poco más larga. Tenía pensado leerla, pero ya no nos va a dar tiempo. Pero conoce la historia. Hay pecado en el hombre. La maldad del hombre ha crecido mucho. Génesis capítulo 6. Al grado que Dios decide destruir todo ser viviente. No solo el hombre, todo ser viviente de la tierra. Pero dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios le da una tarea, lo llama y le dice: vas a construir un arca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a traer un diluvio y voy a terminar con todo ser viviente de la tierra. Solamente los que entren en el arca se van a salvar. En ese momento era una locura eso. Porque dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿De qué está hablando? Un diluvio. Nunca había ocurrido un diluvio en la tierra. Y nunca más ha vuelto a ocurrir, obviamente, un diluvio como tal, solo una vez. Porque tenemos una promesa de Dios, ¿recuerdas? El arco iris. El arco iris nos promete que Dios no va a volver a juzgar al hombre a través del agua, como un diluvio. Cosas que no se veía, dice, y fue advertido. O sea, realmente lo que Dios está haciendo en Génesis capítulo 6 es advirtiéndole a Noé. Noé pudo haber tomado la decisión de: ¿sabes qué? Yo no voy a construir nada, estás loco. Pudo haberlo hecho. ¿Pero qué hizo? Déjame solamente leer el último versículo del capítulo 6 de Génesis. Fíjate lo que dice. Voy a leer del verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Verso 22 de Génesis 6. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es eso? Fe, obediencia. ¿Se dan cuenta? Así como Dios le hizo lo que Dios le mandó, hizo todo. Le llevó 120 años construir el arca. ¿Viste la película de Noé? Nada que ver. Nada que ver. No bases tu fe en películas, créemelo, no lo hagas. Lee la Biblia. Siempre dicen: es mejor el libro que la película, ¿eh? Por lo menos en la Biblia sí. O sea, créemelo. Léelo. Noé, 120 años por fe construyendo algo que Dios le pidió, porque iba a ser algo que nunca había visto. Posiblemente ni siquiera la lluvia. Dice, fue advertido de cosas que aún no se veían. Todavía ni había llovido en la tierra. El ecosistema era muy diferente a lo que hoy tenemos. Por eso el hombre vivía más años. Entonces, la fe de Noé se manifestó al creer en cosas que aún no se habían visto. Como te decía, como la lluvia y el mismo diluvio. Pero él creyó en Dios. Él creyó en Dios. Ahora piensa en esos 120 años. Obviamente iban a estar todo ese tiempo para construir un arca de ese tamaño, él solo. Pero 120 años siendo paciente. Él pudo, después de 5 años, 10 años, pudo haber dicho: Dios, ¿y para cuándo? ¿Cómo? ¿No? O sea, durante esos 120 años. Dice, ¿qué hizo? Fíjate lo que dice ahí, muy importante ahí en Hebreos 11:7. Dice, cuando fue advertido por cosas cerca de que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Con qué preparó el arca? Con temor.
te decía que desde un principio, esos son testigos. Estamos testificando de la fe verdadera que preserva la vida, preserva el alma, ¿verdad? Y nos están enseñando cómo se ve la fe. Y aquí estamos aprendiendo a través de estos hombres cómo se ve una fe genuina. Y aquí vemos, es una fe que teme a Dios y lo lleva a obedecer a Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No habla de un terror, habla de un temor reverente. El temor reverente a Dios fue lo que ayudó a Noé a preparar el arca en que su casa se salvase. Noé creyó y actuó ante la advertencia de Dios porque respetaba al que le habló. Ese es el punto. Temor habla de un respeto. Porque sabes quién es la persona que te lo está pidiendo. ¿Verdad? Es como cuando eres niño y te dicen, no metas la mano ahí en el fuego porque te vas a quemar. Ahí vas y metes la mano y ya te quemaste. La siguiente vez vas a tenerle respeto. ¿Me explico? La siguiente vez dices, no, ya lo experimenté, el fuego ya lo respeto, ¿no? Que algunos no lo respetan, pero bueno. Es como eso, o sea, ya sé quién es Él. ¿Sí se das cuenta? O sea, temo a Dios porque sé quién es Él. Y Dios se lo advirtió. Y Noé creyó lo que Dios le dijo. Y con temor, porque dijo, Dios va a traer esto. Por eso con temor preparó el arca. Durante esos 120 años, lo que motivó a hacer esto fue una reverencia a Dios, un temor reverente a Dios. Porque vivía por fe y lo llevó a ser obediente. A grado de que su familia fue salva. Conocemos la historia de Noé y la historia de Noé, el arca representa a Jesús. Representa a Jesús, creyendo en Él. Esa salvación es por medio de Jesús. Pero necesitas vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe te va a llevar a adorar a Dios, te va a llevar a caminar con Dios, pero te va a llevar a obedecer a Dios, con temor reverente. Y dice algo más, y por esa fe condenó, ¿a quién? Dice el texto, al mundo. La advertencia fue, voy a destruir todo ser viviente, pero tú vas a construir un arca. Y por esa fe, por ese temor reverente a Dios, que lo llevó a obedecer a Dios y le hizo todo como Dios le dijo, esa fe lo llevó a condenar al mundo. ¿En qué sentido? Su testimonio. El mundo en que vivió Noé fue condenado por la fe de Noé, por su forma en la que vivía. Y lo mismo ocurre con nosotros. Para el mundo, Noé era un loco construyendo un arca, un barco lejos del mar, imagínate eso. ¿No? O sea, ¿qué estás haciendo, Noé? Pues haciendo un arca. Oye, pero el mar está a cientos de kilómetros de aquí. O sea, ¿cómo te lo vas a llevar? No me lo voy a llevar, va a venir un diluvio. ¿Qué? Un diluvio. ¿Qué es eso? Pues Dios me dijo que va a traer agua. O sea, ¿me explico? Y a veces Dios te pide cosas que no son tan sencillas ni de explicar. No es fácil de explicar. Y ante la razón, o sea, no puedes razonarlas, pero tienes que creerlas y obedecer con temor a Dios. Y de esa forma vas a poder vivir siendo luz. Y cuando eres luz, ¿qué crees que va a pasar? Vas a exponer las tinieblas y la condenación de este mundo. Y seguramente el mundo que va a pasar te va a aborrecer. Noé durante ese tiempo tuvo que enfrentar y soportar los insultos, las burlas de este mundo. Pero al hacerlo estaba condenando al mundo por medio de su fe. Dice segunda de Pedro, anota la cita, segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Segunda de Pedro 2, 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, dice el apóstol Pedro, hablando del juicio de Dios y hablando del diluvio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo condenó al mundo? Siendo un pregonero de justicia, mostrando la justicia de Dios. Así es como condenó al mundo. Dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Entonces así es como Él condenó al mundo, a través de su fe, siendo luz en este mundo. El mundo en el que vivió Noé no es diferente al nuestro el día de hoy. Además, Jesús así lo comparó. Los últimos días serán así como los días de Noé, ¿verdad? Dice, comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, o sea, sin ningún interés por la eternidad, viviendo en este mundo. Y así vive el mundo el día de hoy, preocupado solamente por el hoy, el ahora, y no se fija en lo eterno. Noé no. Noé vivió con su mirada en lo eterno, con temor a Dios. Y fue hecho, dice Hebreos 11:7, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No habla de un testimonio, pero aquí está el testimonio. Fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia que viene ¿por qué? Por la fe. Y esa misma justicia es la que nosotros tenemos a través de Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo mismo sucedió con Abel. Alcanzó testimonio de ser justo. ¿Te das cuenta? Enoc vivió agradando a Dios como una persona justa, porque el justo vivirá por la fe. Y aquí lo vemos. No es, nuevamente, la justicia solo es posible por medio de la fe. ¿Fue hecho heredero de la justicia que viene por las obras? No, por la fe, pero esa fe trajo obras. La fe se muestra y se ve, como lo vemos con estos tres hombres y como lo vamos a ver en el resto del capítulo a través de más personas. Pero eso es lo que estamos viendo. La vida de Noé entonces es un ejemplo de la fe que obedece, una fe obediente, una fe que vive temiendo a Dios. Y con esto ya tenemos una imagen de una persona que vive por fe y para fe, de una persona de fe. Considera estas tres cosas. La fe que preserva el alma es una fe que adora a Dios. No como Él quiere, no como Él supone, sino como Dios le pide. La fe que preserva el alma es una fe que tiene comunión con Dios, que camina con Dios, que busca agradar a Dios en todo, como lo hizo Enoc. No como él pensaba, sino como Dios se lo pedía. Y por último, esa fe que preserva el alma es una fe que es obediente a Dios, que escucha a Dios, que está atento y con temor, un temor reverente, obedece todo lo que Dios le dice. Esa es la fe que empezamos a ver aquí. Normalmente medita en eso. La pregunta que hicimos la semana pasada, ¿eres una mujer, un hombre de fe? Aquí lo estamos viendo, nos está exponiendo la imagen de una persona que vive por fe. Una persona que recibió un testimonio de ser justo. ¿Por medio de qué? De la fe. Así que sigamos adelante. Tenemos ese ejemplo. No podemos decir, pues yo no sabía que era así. No, aquí está el ejemplo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Medita en lo que Dios habla en su palabra. Ten comunión con Dios, conoce sus promesas, conoce su palabra, entiende lo que Él te está comunicando día a día, quiere enseñarte su voluntad para ti. Vive de acuerdo a eso, con temor vive, sé obediente, busca adorar a Dios, busca agradar a Dios, obedécele como Él te pide, no como tú quisieras, como tú piensas. No te conformes a este mundo, deja que Él transforme tu forma de pensar y vive agradando a Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por estos ejemplos de fe que vemos aquí, Señor. Estos tres hombres, historias que hemos oído, que conocemos, pero al meditar en ellos, Señor, y poder ver la fe de ellos, Señor, nos llevas a realmente a considerarlo y poder examinarnos, Señor, si nuestra fe es como la de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder adorarte como Abel lo hizo, no como Caín, Señor, que él no buscaba agradarte, Señor. Abel buscó agradarte, Señor, y fue por fe que tú pudiste ver eso realmente con agrado su ofrenda, Señor, y lo viste a él con agrado. Así queremos a nosotros.
Ayúdanos a adorarte como tú nos pides, Señor. No como nosotros pensamos, Señor, ni aun como nos han enseñado, sino como tú nos estás pidiendo en tu palabra hacerlo, Señor. Danos fe, Señor, para hacerlo. Ayúdanos a ser también como Enoc, Señor. Vivir una vida de fe que pueda verse así al caminar contigo, buscando agradarte en todo, Señor. Así, Señor, que el objeto de nuestra fe y de nuestro caminar contigo sea solo tú, Señor. Tener comunión contigo, deleitarnos en ti, Señor. Ayúdanos a tener esa misma fe, Señor. Y por último, Señor, con Noé vimos esto, una fe obediente, Señor. Una fe que con temor obedeció, un temor reverente, obedeció todo lo que tú le pediste, Señor. Aun cuando él no podía ver las cosas, Señor, porque por fe andamos, no por vista, Señor. Así ayúdanos a vivir, Señor, en obediencia a ti, Señor. Permítenos examinar nuestras vidas, Señor, examinar nuestra fe realmente delante de esos testigos, Señor, el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén.